debo ser la persona o una de las personas durante sus 51 años de trayectoria que más veces ha escuchado su clase. O sea que si es un beneficio escuchar su clase una vez, escuchar su clase 3 y 4 veces es un beneficio que es inconmensurable. O sea, él no solamente trabajar con él, sino tener la oportunidad de que él te eduque todos los días. Es una cosa que no tiene valor. Miguel Moreno es estudiante de tercer año de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como asistente de cátedra de una de las figuras más emblemáticas en el ámbito jurídico en Puerto Rico, lo llena de mucho orgullo. Para él, el licenciado Pedro Ortiz Álvarez ha sido clave en su éxito académico. Es uno de esos abogados que son un do-it-all. O sea, es uno de esos abogados, como a él le gusta decir, abogados Perry Mason, que lo hacen todo, enseñan, litigan, hacen lo que se llama el trial litigation y el appellate litigation, ¿verdad? Y ver que él tiene esa manera de funcionar en su carrera es impresionante, y también ver que ha tenido casos de trascendencia en el mundo jurídico, o sea, casos en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, casos también que él ha llevado como parte al Tribunal Supremo, a la Corte Suprema de los Estados Unidos también. Me siento tan profundamente orgulloso de haber aportado a la formación de miles de abogados en Puerto Rico, entre ellos algunos que han llegado a posiciones muy distinguidas. También aquí en la oficina tengo la suerte de ayudar a desarrollar grandes de los talentos jurídicos del país. De eso me siento profundamente orgulloso. Es que esa rica experiencia práctica, cargada de un alto nivel de profesionalismo del derecho y conocimientos más allá de los libros, ha posicionado a este jurista a ser relevante en importantes casos en la isla. Para sus estudiantes, esta propuesta les da un valor incalculable en sus clases. Escuchar esas discusiones de primera mano en la clase, pues obviamente tiene el aspecto teórico y de lo que uno aprende del derecho, pero también estás recibiendo la historia de la persona que estuvo como observador directo, como participante en ese caso. Así que yo creo que eso también le añade mucho a la experiencia académica, el que la persona que te esté contando el caso te esté enseñando la doctrina o te esté enseñando el principio constitucional, te lo está enseñando con vivencia. Comprometido con la educación y la justicia, es sin duda un referente de gran prestigio en la academia y en el mundo jurídico que ha dedicado su vida a la católica. El profesor Pedro Ortiz Álvarez es un referente en nuestra escuela, no solo por los 50 años que lleva como profesor y como miembro de esta facultad, sino por su contribución al campo jurídico como constitucionalista. Es un referente en el mundo del derecho constitucional y como abogado litigante, además de que pues, en 50 años ha sido mentor de muchas generaciones de abogados y una figura muy conocida en Puerto Rico, y de esas figuras que atan su nombre a esta institución y que donde quiera que uno habla de la Católica y de su escuela de derecho, pues la gente enseguida pregunta por Pedro Ortiz. Es un referente no solamente en las escuelas de derecho, sino en el derecho, como profesor, como profesional, como amigo, como padre. Es un ser extraordinario que trasciende nuestras fronteras nacionales. Que es una de esas figuras que ha aportado en todos los aspectos del desarrollo de la universidad. Como profesor, como pasado decano de la escuela, como asesor de la universidad en múltiples proyectos, desde llevar casos a nombre de la universidad, asesorar a la universidad en proyectos concretos, pero sobre todo su desempeño continuo en el salón de clase como profesor de Derecho Constitucional y de otras materias relacionadas. Pedro Ortiz Álvarez es una de las mentes jurídicas más brillantes que ha producido Puerto Rico y nuestro querido pueblo de Ponce. Se ha destacado como profesor en la academia, como abogado de los tribunales y como servidor público en los gabinetes de gobernadores. Pedro Ortiz Álvarez nació en San Germán. Desde muy joven tenía muy claro su visión de vida. Comenzó sus estudios de bachillerato en Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez.
es cuando llega a estudiar en la entonces Universidad Católica de Puerto Rico. De hecho, hizo historia al ser parte de la primera clase en Puerto Rico y en la Católica en ser admitido en el semestre de enero de 1972. La Católica me dio una beca completa y también saqué cuenta de que me podía graduar en 2 años y medio, estrategia que me guardé para mí, porque se suponía que había que estar los 3 años, pero el decano Gil fue muy noble conmigo siempre. Buscó la manera de que me pudiera graduar en mayo del año 1974. Y por eso me pude graduar en 2 años y medio. No solo eso, en ese entonces, Pedro fue el primer estudiante de Derecho que tuvo la oportunidad de postular directamente ante el Tribunal de Primera Instancia. Ya terminando mis estudios, el Tribunal Supremo adopta una regla que por primera vez, siempre había habido clínicas de asistencia legal, pero que permitía esa regla que un estudiante postulara directamente. Y el decano Gil, que tenía muy buenas conexiones en el sistema judicial, se las agenció para que la primera ocasión en que un estudiante hiciera eso fuese en el Tribunal de Ponce. Y me consiguieron el honor de ser el primero. De hecho, durante su trayectoria académica recibió diversos reconocimientos. Logró la máxima puntuación en el examen para la reválida de abogados de Puerto Rico y recibió el reconocimiento como el mejor estudiante de Derecho en la entonces Universidad Católica de Puerto Rico. Al graduarse de Juris Doctor, comienza estudios en la Universidad de Harvard, donde realizó una maestría en Derecho en 1975. El letrado recibió una beca de la Fundación Ford para estudios postgraduados. Desde entonces, sus lazos con su amada católica han continuado hasta hoy más fuertes que nunca. Pedro fue profesor, comenzó muy joven, justo después de graduarse de sus estudios de maestría en Harvard. Se integró a la facultad en los 80, creo que en el 1983 llega a ser decano y sirve por un periodo de un término, estuvo del 83 al 86 y luego pasa a ser secretario de DACO y tuvo alguna participación en la vida pública del país, pero nunca abandonó la cátedra. Aún siendo secretario y teniendo responsabilidades con el gobierno, se mantuvo dando clases, así que sus 50 años de cátedra fueron ininterrumpidos en nuestra facultad. En esa exuberante trayectoria como académico han sido muchos los que recuerdan su extraordinario conocimiento del derecho en el salón de clases. Me encontré en esa primera clase, en la misma primera clase con el profesor Ortiz Álvarez, hablándonos de derecho constitucional. Y en ese momento de acercamiento a esta nueva experiencia de derecho, me encontré con la extraordinaria experiencia de un profesor ilustrado, un profesor emotivo con relación a la temática y en ese momento, como quizás mis otros compañeros, nos percatamos de que estábamos en la decisión correcta. Una de las cosas que siempre nos sorprendió mucho y me daba una gran admiración hacia él es la capacidad retentiva y de esa memoria privilegiada que tiene el profesor Ortiz Álvarez. O sea, me recuerdo él llegar al salón sin un papel en la mano y comenzar a dar el curso citando inclusive casos, números de páginas. Nosotros los estudiantes en aquel momento íbamos a buscar el caso a ver si de verdad era la página y era la página. O sea que su mente privilegiada fue una de las cosas que a nosotros siempre nos llamó la atención sobre él. Además de eso, posteriormente, además de ser decano, me ofreció el curso de procedimiento civil, que es el que yo ofrezco hace ya unos años en esta Escuela de Derecho. Y para mí también fue un privilegio. El que fue mi profesor me enseñó esa materia que me inspiró a seguir trabajando en el derecho procesal civil. Lideró el decanato de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico de 1983 al 1986. Se trata del decano más joven de la prestigiosa Escuela de Derecho. Pedro ha sido el decano más joven que nombraron en esta facultad. Lo nombraron a los 32 años. A mí me nombraron a los 33, así que me ganó por un poquito. Y a Frontera el presidente lo tenía 34 cuando lo nombraron decano, así que está fuerte que llegue alguien y rompa ese récord ahí que estableció Pedro en el 83. Era una época de transición
especialmente en la reválida. Siendo yo decano fue que empezaron las preguntas de selección múltiple. Eso fue una angustia para los decanos de la época. Pues ahí empezamos con el proceso de cómo nos adiestrábamos todos. Profesores para empezar, estudiantes, cómo subimos los niveles de excelencia, cómo incorporamos a la facultad profesores de gran prestigio que tuve la suerte de reclutar en aquel momento. Y bueno, hubiese podido seguir, pero como que la tentación del gobierno de momento me deslumbró. Pero nunca dejé de enseñar, nunca. Esa tentación de aportar al gobierno desde sus conocimientos y experiencias fue evidente. Asumió importantes posiciones en el gabinete del gobierno de Puerto Rico. Sus primeros pasos fueron directamente con el exgobernador Rafael Hernández Colón. Hernández Colón me reclutó. Hernández Colón era un administrador. Era una cosa maravillosa, una sabiduría. Él anticipaba unos pleitos vinculados con una regulación al precio de la gasolina que él quería establecer. Y pensó que yo era la persona para ayudarlo, antes de juramentar, pensando en la estrategia de un pleito que iba a haber, que de hecho perdimos en las primeras etapas sobre el control del precio de la gasolina en Puerto Rico. Y vinimos a ganar en el Tribunal Supremo de Estados Unidos por unanimidad. Eso fue en el año 1988. Entregué un gran triunfo en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, una opinión maravillosa del juez Scalia sobre el tema de la ocupación del campo, que fue bueno para Puerto Rico y que fue bueno para los estados de Estados Unidos. Allí pues tuve la oportunidad de venderle la teoría nuestra al Procurador General de los Estados Unidos, que era Charles Frick, y a secretarios de Justicia de Estados Unidos que tratamos de promover que se convirtieran en amigos de la Corte. Y pues fue una experiencia extraordinaria. Entre otras posiciones, también fue designado como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor. Asimismo, ha sido consejero jurídico de 44 municipios, de entidades gubernamentales, de la legislatura, entre muchas otras mentorías de gran nivel. Igualmente, ha asesorado clientes de sectores muy diversos en las telecomunicaciones, energía, turismo, comercio, banca, seguros, construcción, informática, agricultura, entre otros. En 1989 fundó la firma que actualmente lleva su nombre, Poa Law, ubicada originalmente en Ponce. Más adelante extendió sus servicios al abrir una oficina legal en San Juan. Ante todo este bagaje, el licenciado Ortiz Álvarez es reconocido por su dominio en el derecho constitucional. Se trata de un constitucionalista por excelencia y está en la Católica. Ante nuestras cámaras de Huellas del Futuro Informa, le preguntamos cuál es el secreto de su éxito ante su fulgurante carrera profesional. En mi casa, que es un hogar humilde de San Germán, se escuchaban dos palabras importantes. Una que escuchaba y yo vivía, que era estudiar, y una que veía, especialmente en mi padre, que era trabajar. Echa para adelante el que estudia y el que trabaja. Y yo, pues, desde muy pequeño tuve mucho éxito siempre en la cuestión académica, porque estudiaba. Y estudiar es una primera experiencia de trabajo. Y después, cuando empecé a trabajar, lo tomé muy en serio. Y hasta 50 años después les puedo decir que hago lo mismo que hacía cuando comencé. Estudio mucho y trabajo mucho. Una figura que se ha destacado por ser abogado de litigios constitucionales de gran trascendencia en el país. Desde que él entró a su carrera profesional como abogado, ha estado envuelto en litigios constitucionales importantes y un poco él pasa esa historia a sus estudiantes. El valor de su clase no es solamente lo que está en los libros de texto, sino que de alguna manera Pedro es un actor o conoce a los actores de cerca de lo que pasó en esos casos y entonces pues cuenta los casos tras bastidores, no solo lo que llega al papel, lo que resolvió el tribunal, sino que ofrece ese contexto más amplio de la perspectiva histórica, de las intenciones políticas de las personas que estuvieron en esas controversias y eso enriquece muchísimo su clase de Derecho Constitucional. Si cogiste la clase de Constitucional con Pedro Ortiz Álvarez, pues eso ahí te dan un validity check de que sabes Derecho Constitucional y de que lo aprendiste correctamente. Y usualmente no hay problema en la reválida con los que cogieron clase con Pedro Ortiz Álvarez, así que sí.
Me acuerdo en el primer caso que tuvimos en Contrario, él me trató, o sea, como con toda la deferencia de una profesional, no como una estudiante, como que había sido su estudiante, por el contrario, una litigación de altura. De ahí en adelante hemos estado en posiciones aliadas, hemos tenido codemandados en litigación y hemos estado en posición contraria. Siempre hemos litigado con mucho respeto y con mucha admiración para ambos. Yo me siento privilegiada de haber sido su estudiante y de haber tenido una escuela posterior a esta escuela, que es la de haber litigado contra el profesor Pedro Ortiz Álvarez, ya como licenciado Pedro Ortiz Álvarez en el tribunal. Me acuerdo una anécdota. En el sentido, hace muchos años atrás, él presentaba en una vista oral ante el Tribunal Supremo, de esas ocasionales vistas orales que concede el Tribunal Supremo, extraordinario, muy brillante en su exposición. Y cuando salimos de la misma, nos encontramos con uno de los más extraordinarios periodistas que ha tenido en el país, que es Manny Suárez. Y Manny se le acerca y le dice muy casualmente: oye, Pedro, tú tienes la habilidad de convencer a todo el mundo de algo que todo el mundo sabe que es incorrecto. Y eso enmarca la extraordinaria presencia del profesor Ortiz Álvarez. Ese amor por la católica vence fronteras. He tenido muchísima suerte con poder trabajar con los últimos dos decanos, con los decanos Frontera y Moreno, que tienen un empeño formidable de echar la institución hacia adelante. Me hacen recordar mucho mi propia vida, porque yo hubiese querido hacer cosas que yo sé que ellos están haciendo ahora. Y viéndolos a ellos, me siento yo también realizado, porque compartimos la misma visión de lo que es una universidad, de lo que es una escuela de derecho, de lo que es la formación de abogados. Y eso pues me ha hecho sentir muy feliz a través de todos estos tiempos, todos estos años. Tanto así que por 5 décadas ha fortalecido su amor por su alma mater con compromiso de formar a los futuros abogados de Puerto Rico y un sentido genuino de entrega por la católica. Él viene desde San Juan siendo uno de los abogados más importantes con una trayectoria increíble. Viene a su alma mater a educarme a mí, a enseñarme derecho constitucional a las 8 de la noche a mí. Eso es una cosa que, ¿verdad?, habla mucho de su sentido de compromiso con la institución, de su sentido de compromiso con la profesión jurídica, de su sentido de compromiso con los estudiantes. No solamente eso, sino que llega a dar su 100%. Llega a discutir la clase bien preparado, llega a discutir la clase con los últimos datos. Para mí es retante el uno poder ponerse en una posición y en los zapatos de un profesor como él, un colega excelente, buen compañero de trabajo, con mucha deferencia hacia todos nosotros, con mucha deferencia a sus estudiantes. O sea, yo tengo que decirte que para la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica ha sido siempre un privilegio tener al profesor Ortiz Álvarez con nosotros. Yo en lo personal tengo que reconocer que cuando llegué como decano fue de los primeros que se me acercó a ofrecerme su ayuda, su consejo, a estar pendiente de los procesos de acreditación con la ABA, apoyarnos cuando comenzamos con la revisión curricular de la escuela. Y en muchos otros aspectos, ¿no? En los otros proyectos y tareas que he tenido en la universidad, en la vicepresidencia de administración y ahora en la presidencia, siempre pendiente de cómo estamos, qué estamos haciendo, en qué nos puede ayudar. En Puerto Rico, su nombre ha resonado en importantes casos legales. Es esa persona que cuando alguien está en una situación compleja y grandes figuras del país, que incluso no necesariamente coinciden con su visión política, lo llaman a Pedro Ortiz Álvarez cuando tienen un problema serio, un problema difícil. Y es interesante ver cómo esa cercanía con el estudiante, que incluso yo le digo: Pedro, has perdido tu nombre, ahora te dicen POA. Y él se ríe y me dice: bueno, ¿qué voy a hacer? Hasta mis hijos me dicen POA. Es esa persona afable, cordial, independientemente de todos los éxitos profesionales que ha tenido en su vida. Fuera de las salas judiciales y los salones de clases, Ortiz Álvarez es catalogado como un extraordinario padre de familia. Tengo la gran suerte de casarme con una mujer que ya lleva conmigo, bueno, la conocí siendo estudiante. Vamos a cumplir en enero 44 años de casado. Y como evidencia de un matrimonio muy feliz, pues tenemos 3 hijos. Y como evidencia de alguna influencia positiva sobre mis hijos, pues puedo decirles que los 3 son abogados. Conocí a su esposa y conocí a sus hijos,
que son abogados también, sus 2 hijos y su hija, y uno de ellos fue mi estudiante. Y sé que como padre, esposo y ser humano es excelente ser humano y merecedor de todas las felicitaciones, reconocimientos que esta universidad le pueda brindar. Un reconocimiento que le otorga la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy la universidad aplaude y agradece la gesta del estimado profesor POA, como muchos lo llaman. Tras 50 años en la Católica, hoy su amor se entrelaza aún más fuerte. Su compromiso, dedicación, pasión por la enseñanza del derecho y su amplio conocimiento lleno de experiencias en el campo jurídico y académico lo hacen merecedor de reconocimientos. Una de esas figuras que cuando uno piensa en la Escuela de Derecho y piensa en la Universidad Católica, tiene que automáticamente decir, bueno, y ahí está el profesor Ortiz Álvarez. Así que por eso me alegra muchísimo que esta gala se le esté dedicando en el 50 aniversario de su ejercicio profesional y dándole así el reconocimiento y las gracias por todo lo que ha hecho por nuestra escuela y por nuestra universidad. Es un gran honor poder celebrar la vida de este distinguido abogado y profesor, amigo de Ponce y amigo de Puerto Rico. Pedro, gracias. Gracias por ser parte de mi formación académica, gracias por permitirme ser tu colega y gracias por permitirme litigar a la altura que tú me enseñaste en esta escuela. Felicidades. Y estoy convencido de que la figura del profesor Pedro Ortiz Álvarez realza la Escuela de Derecho, lo que somos, lo que hemos sido y lo que somos hacia el futuro. Y es un profesional emblemático para nuestra institución. Así que en este momento y siempre me parece que debemos estar totalmente orgullosos de haber conocido una figura como esa en nuestro marco, en el pequeño marco de nuestra Escuela de Derecho y en lo que es nuestra isla de Puerto Rico. Así que Pedro, felicidades en estos 50 años, un honor haberte conocido y vendrán los próximos 50 años, espero en algún momento reencontrarnos nuevamente en el salón de clases porque siempre eres y serás mi profesor. Su trayectoria es testimonio de la enseñanza enmarcada en ética y justicia. A todos imparte y transmite su amor por el derecho. Me atrevería a ser portavoz de los últimos 50 años de personas que han pasado por la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, que ninguno de nosotros olvidamos al profesor que nos enamoró del derecho. Y ese es el profesor Pedro Ortiz Álvarez. En asignación especial, Erimael López, Yalibet Rodríguez, Huellas del Futuro informa.